Jóvenes, muy buenos días. Soy el profesor François Infanzón, docente del curso de Geometría. Ya le doy la bienvenida a todos ustedes del ciclo anual. Vamos a juntos a desarrollar un tema que está etiquetado como circunferencia 2, pero específicamente se denomina ángulos relacionados con la circunferencia. ¿Ya? Para eso vamos al postulado con respecto al primer angulito del ángulo central. ¿Qué es un ángulo central? Se denomina así aquel ángulo cuyo vértice se ubica en el centro de una circunferencia. Por ejemplo, miren la circunferencia de centro O. En estos momentos estoy dibujando un angulito donde el vértice coincide con el centro, interceptando la circunferencia de los radios en los puntos A y B. Por lo tanto, este ángulo A o B, que se posiciona justo el vértice en el centro, se denomina ángulo central. La medida de ese ángulo, según por convención, es igual que la medida del arco interceptado. Alfa grados, alfa grados. ¿Ya? Ese es el inicio del tema. Gracias a este postulado, los demás teoremas se pueden demostrar. Y esto tiene una notación. ¿Cuál es la notación, jóvenes? La medida del arco AB equivale a alfa grados sexagesimales. Entonces, toda la circunferencia va a tener una medida en grados sexagesimales, que es justamente 360 grados. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, a continuación, mira el dibujo que está acá. Esta es una semicircunferencia de diámetro AB, pero el arco AB es justamente la semicircunferencia y mide en grados sexagesimales 180 grados. Acá tenemos la cuarta parte de una circunferencia, llamado cuadrante de circunferencia. Este arquito que ustedes ven, ¿ya? Vale lo mismo que el ángulo central de 90. Por lo tanto, va a medir 90 grados. Cada vez que ustedes trabajen con arcos, fíjense bien quién es el centro de ese arco. En este caso, O es el centro. Entonces, OA tendría que ser radio y OB radio. De la misma forma acá, OA es un radio que está contenida en el rayo del ángulo AOB. Aquí también OB. ¿Ya? Y esta es la notación que nosotros vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Sigamos a ver con el ángulo inscrito. Esto sí se puede demostrar, obviamente, gracias al postulado. ¿Ya? ¿Qué es un ángulo inscrito? Un ángulo se denomina inscrito si su vértice pertenece a un punto de la circunferencia y los lados del ángulo contienen a dos cuerdas. En este caso, contiene a la cuerda PA y a la cuerda PB. Tiene una medida, θ grados. Y esa medida se duplica cuando ustedes trabajen con el arco opuesto. Quiere decir que este arco mide 2θ. Ahora, ¿eso se puede demostrar? Por supuesto que se puede demostrar. Miren, tenemos aquí, por ejemplo, una hojita de borrador, ya, aquí, rápidamente para demostrar que si este ángulo mide θ, este arco debe medir el doble. Entonces, tomemos el centro y trazamos los radios.
a los extremos. Como se forma isósceles, se colocan los ángulos correspondientes. Este ángulo que está acá, por el famoso boomerang, vale el doble de m más n. Pero m más n es teta, entonces sería 2 teta. Por el postulado del ángulo central, que lo tenemos acá, el ángulo es la misma que el arco, por lo tanto el arco va a ser 2 teta. Entonces está demostrando que el ángulo inscrito se duplica cuando llegue exactamente al arco opuesto, es 2 teta. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ahora, una particularidad del ángulo inscrito es cuando uno de los lados, por ejemplo, el rayo PA, contiene al diámetro. ¿Puede contener al diámetro? Por supuesto. Y sigue siendo ángulo inscrito. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, B. Entonces, si este mide alfa, es obvio que el arco opuesto va a medir 2 alfa. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Vamos a ver ahora el ángulo semiinscrito. Un ángulo se denomina semiinscrito, ¿ya? Si el vértice pertenece a la circunferencia y además dicho vértice, ¿ya? Es el punto de tangencia de uno de los lados con respecto a la circunferencia, mientras la otra es un rayo que contiene a una cuerda. Entonces, diremos que el ángulo semiinscrito es el APB, cuya medida es teta. Ahora, como el ángulo se relaciona con los arcos, se prueba, por supuesto, que este arquito que está acá, el arco AP, el más pequeño, AP, mide el doble de teta. Ese es el famoso ángulo semi-inscrito. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Bien, vamos a hablar del ángulo interior. Se denomina ángulo interior aquel cuyo vértice está ubicado en el interior de la circunferencia. Está formado por dos rectas secantes que contienen obviamente a dos cuerdas de la circunferencia. Este arquito mide alfa, interceptado por supuesto, y este mide beta. Y esta es la medida que vamos a calcular. Se demuestra que X es justamente la semisuma de los arcos alfa y beta. ¿Ya? Ahora, una de las rectas secantes que están formando el ángulo interior puede contener al diámetro. O sea, no hay ningún problema. Puede contener. Y entonces, la medida del ángulo, ¿ya?, interior viene a ser la misma. ¿Cómo es eso? Es alfa más beta sobre 2. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Ahora, con respecto al ángulo exterior, su vértice justamente se encuentra en el exterior de la circunferencia. Nótese que está formado por dos rectas secantes que contienen a dos cuerdas que han sido prolongadas, ¿no? Entonces, este arquito que ustedes ven acá, le llamamos alfa, y este arquito le llamamos beta. Por lo tanto, se prueba además que X vale alfa menos beta sobre 2. ¿De acuerdo? Ahora, el ángulo exterior también está formado por una combinación, por ejemplo, lo tenemos aquí, de una tangente con una secante. ¿Ya? Ojo, tangente, secante y dos tangentes. A ver, este es el ángulo exterior. ¿Cuáles serían los arcos interceptados? El más lejano sería este, que le voy a llamar beta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y a este más cercano que le voy a llamar alfa. Nótese que se prueba que X es justamente la semidiferencia. Arco lejano
menos arco cercano sobre 2. ¿Y qué pasaría si tuvieras dos tangentes? Muy bien. En este caso, este sería el arco más cercano, que le voy a llamar alfa, con este angulito formado por las tangentes, que es el ángulo exterior. Ambos son suplementarios. Alfa más beta suman 180. Y esto trae consecuencias, muchachos. Mira, si ustedes prolongan esta tangente, van a obtener este ángulo. Tú sabes que este ángulo con este ángulo forman un par lineal y suman 180. Pero como la propiedad dice que alfa y beta son suplementarios, es obvio que esto va a ser ¿quién? Alfa. Y esa es justamente una de las propiedades muy interesantes, ¿no? Mira, cuando tengas este tipo de ángulo exterior, no te olvides de usar esta propiedad. El arco menor interceptado equivale al suplemento de este ángulo exterior, ¿ya? Por ejemplo, mira la observación que hacemos acá. Chequea bien. Tú sabes que este ángulo con este ángulo suman ¿cuánto? Exacto, suman 180. Pero también por la propiedad anterior, este arco que está aquí, alfa, es la misma que esta. Y luego, por la propiedad o el ángulo inscrito, este ángulo valdría ¿cuánto? La mitad de alfa. Alfa medios. ¿Te das cuenta, no? Mira, imagínate que este es 60, inmediatamente dice que este es 120. O que si este es 100, este vale 50. Ah, observa aquí el ángulo exterior de 90 grados, formada por dos tangentes. Imagínate, este arquito de acá es obvio que vale ¿cuánto? 90, porque 90 más 90 suman 180, justamente acá está la propiedad. Entonces, 790, ¿cuánto medirá ese angulito? Exactamente 45. Listo, vamos con las propiedades fundamentales. Como ya se dijo que la medida de la circunferencia es exactamente en sexagesimales 360, entonces cuando yo trace, por ejemplo, trace un diámetro, ¿ya? Quiere decir que este arquito de acá equivale a 180 grados. Si tomo un punto cualquiera de la semicircunferencia y trazo dos rayos que contienen a un par de cuerdas, es obvio que este ángulo es inscrito, que es la mitad, por eso que esté en 90. Por eso en la mayoría de los ejercicios aparece una semicircunferencia con su diámetro correspondiente y siempre aparece una cuerda acompañada. Entonces, ¿qué vas a hacer tú en ese caso? Simplemente unes este punto con el extremo y formas un ángulo recto, ¿no? Es como aquí, a ver, tenemos el cuadrante A o B. Tú sabes que este arco mide ¿cuánto? 90 grados. ¿Cierto o no? Ya. Y hay una propiedad. Si tomas un punto cualquiera de este arco, entonces se prueba, vamos a ponerle P, ¿no? Que el ángulo APB mide 135. O sea, este angulito de acá mide 135. Eso lo podemos probar, por ejemplo, una de las formas, porque hay varias formas, es trazando convenientemente dos diámetros perpendiculares. Y como ustedes entenderán, cada arquito del cuadrante, ¿cuánto mide? 90. Entonces, si tú te das cuenta, acá está el puntito P, acá está el A,
Y acá está el B. Trazas el rayo PA, el rayo PB, y este ángulo vale justo la mitad de 270. Quiere decir que el suplemento de 135 equivale a 45. Y también se trabaja con este angulito de 45. ¿De acuerdo? Este sería ¿cuánto? 135 grados. ¿Ya? Vamos a ver a la tercera propiedad y la cuarta, que le llaman propiedad del rebote. Y es muy útil, por ejemplo. Tenemos acá el ángulo inscrito, cuya medida es teta, y tienes acá un arquito. Vean este arco. Ustedes saben que esto ¿cuánto vale? 2 teta. Por ahí tú vas a tener otro puntito donde está trazado esta línea. Y lo que tú tienes que hacer es trazar la otra línea para formar un ángulo inscrito. Y por lo tanto este angulito también vale ¿cuánto? Vale teta. Por eso le llaman la propiedad de rebote. Llega, se duplica y vuelve a ingresar con el mismo valor. Entonces también ¿cuánto mide? Exactamente teta. En el caso del semiinscrito, ustedes conocen que este mide alfa. Y este arquito que va de aquí hasta acá, ¿cuánto mide? 2 alfa. ¿Puede rebotar? Sí, puede rebotar. ¿Ya? Por ejemplo, podría rebotar así. Y siempre rebota así como ángulo inscrito, mira. Este es el ángulo cuya medida, ¿cuánto es? Alfa. ¿Te diste cuenta o no? ¿Ves? Ángulo semiinscrito de medida alfa y ángulo inscrito de medida alfa. Gracias al efecto rebote, ¿no? Llega y rebota acá. Quinta propiedad. Mire la quinta propiedad. Ojo, si las cuerdas en una circunferencia son iguales, o sea, tienen la misma medida, no importa si se cruzan o están separados, o tienen un punto en común, entonces estos arcos también miden lo mismo. Cuerdas iguales le corresponden arcos de la misma medida. Lo podemos demostrar así fácilmente. A ver, como hay espacio, lo hacemos una demostración, mira. ¿Qué estoy haciendo? Es lo que ustedes tienen que hacer en los ejercicios también, como trazo auxiliar. Estoy formando ya triangulitos donde cada línea que tracé equivale al valor del radio. Miren. Y obsérvese que este triángulo de la derecha es congruente con el triángulo de la izquierda, o el caso triple L. Ah, profe, o sea que si este mide teta, por congruencia el otro mide teta, porque se oponen a B. Pero como también teta es medida del ángulo central, entonces este arco también mide lo mismo, mira. Y el otro también mide lo mismo. O sea, si las cuerdas son iguales, sus arcos correspondientes también van a ser. Acá tenemos dos rectas secantes paralelas. Por lo tanto, se prueba que este arco mide lo mismo que este arco. ¿Da? Su demostración es muy simple porque solamente tienes que trazar una cuerdita. Si acá le pones alfa, alfa medio, rebota como alfa. Muy bien, mira la número 7, por favor, acá. Este es un teorema ya especial, que también se emplea mucho. Por ejemplo, acá tenemos dos circunferencias secantes, ¿ya? Secantes del mismo radio. Entonces se llaman circunferencias congruentes. Secantes en A y en B, ¿ya? ¿Qué se cumple acá con respecto a los arcos? Las medidas de estos arcos AB correspondiente a cada circunferencia son iguales. Y usted dirá, profe, ¿por qué son iguales? Porque simplemente puedes formar acá un rombo. Si formas un rombo, entonces, ¿qué propiedad tiene el rombo? Bueno, una de las tantas propiedades es que los ángulos opuestos, ¿cómo son?
de la misma medida. Por lo tanto, este arco sería teta y el otro sería teta. Entonces, cuando las circunferencias son secantes y tienen el mismo radio, los arcos interceptados son iguales. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ya, con respecto a la propiedad 7, vamos a la propiedad número 8, que es interesante, es parecida, ¿no? Acá tenemos dos circunferencias congruentes, o sea, que tienen el mismo radio, secantes, ¿de acuerdo? Y una particularidad, los centros de ambas circunferencias pertenecen a la circunferencia también. Por ejemplo, este centro de la circunferencia de la derecha pertenece al de la izquierda, es un punto. Y estos son los famosos puntos de intersección. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá se puede formar una figurita muy popular y conocida. ¿Ya? Basta con unir los puntos que estoy mencionando, o sea, cada centro con los puntos de corte, y se va a formar un rombo. Nótese que este radio, y acá también radio. Pero si ustedes unen también los centros, también es radio. Y se forman triángulos equiláteros. Entonces, cada arquito mide 60 grados. Ese es justamente un teorema muy interesante que no solamente se aplica en este tema, sino en áreas de regiones circulares. Chequen acá la número 9. Tengo dos circunferencias tangentes interiores con una cuerda trazada. ¿Desde dónde? Desde el punto de tangencia. Entonces, nótese que hay dos cuerdas, PA de la menor y PB de la mayor. Ojo, si trazas una tangente por acá, date cuenta que si este mide alfa grados, es un ángulo semiinscrito. Para la circunferencia chiquita, este arco mediría 2 alfa. Y para la circunferencia grande, todo el arco también mediría 2 alfa. Conclusión, el arco PA de la circunferencia menor y el arco PB de la circunferencia mayor tienen la misma medida. Ahora, tenemos acá un caso de circunferencias tangentes exteriores en este punto. Y tenemos una recta secante que pasa por ese punto. Ahora, esa recta secante puede contener a los centros también, pero en este caso no necesariamente. Entonces se prueba que este arquito AB mide lo mismo que BC. Y se puede demostrar, mira. Imaginemos que esto mida 2 teta. Y yo trazo por acá una recta tangente. Entonces, este angulito semiinscrito vale teta, opuesto por el vértice teta. Este arco es 2 teta. ¿Te diste cuenta? Entonces, los arcos son de la misma medida. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Tenemos acá un tema más para terminar ya con la parte teórica de este nuevo ciclo anual. ¿Ya? ¿Qué es un cuadrilátero inscrito? Un cuadrilátero se denomina inscrito si sus vértices pertenecen a una circunferencia. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es unir los puntos. Se le denomina puntos cíclicos, concíclicos, homocíclicos a los puntos A, B, C, D. Esto se llama cuadrilátero inscrito. Muy bien. ¿Y cuál es la particularidad del cuadrilátero inscrito? Bueno, tiene una propiedad especial. Eso es justamente lo que vamos a hacer acá. Los ángulos opuestos son suplementarios, alfa y beta. Un par de ellos suman exactamente 180. Ahora, ¿cómo se puede demostrar eso? Se puede demostrar de la siguiente forma, amigo. A ver acá. Un ejemplito nomás, ¿ya? A ver. Imaginemos que este es alfa. Entonces, ¿este arco cuánto mide? 2 alfa. ¿Cuánto está quedando? 2 beta. ¿Ah?
Claro, chequea, este es un ángulo que es la mitad, inscrito, beta. Como 2 alfa y 2 beta es 360, entonces alfa más beta, ¿cuánto suman? Suman 180. ¿Ya más? ¿Ya? Entonces aquí tenemos una observación muy importante, ¿no? ¿Cuál es? A ver, si yo prolongo, por ejemplo, el lado DC, obtengo un ángulo adyacente suplementario con beta. Pero como sé que alfa más beta suman 180, entonces este también sería alfa. O sea, quiere decir que un ejercicio puedes emplear este teorema. En un cuadrilátero inscrito, la medida de un ángulo interior es igual a la medida de su ángulo exterior opuesto. Pero también sucede acá el famoso rebote, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ustedes tengan que posicionar un ángulo, trasladarlo a otro lugar en el ejercicio, lo pueden hacer. Por ejemplo, si te mide teta, entonces ustedes trazan la otra diagonal. Y por lo que ya les expliqué de la propiedad de rebote, este angulito simplemente valdría ¿cuánto? Claro, vale lo mismo, teta. Porque ángulos son, ambos, ¿qué cosas son? Exactamente, ángulos inscritos, ¿ya? Y mire la propiedad con respecto al cuadrilátero inscrito. Obsérvese, acá tenemos dos circunferencias secantes, ¿ya? Y por acá voy a trazar un segmento que contiene este punto de intersección. Vamos a llamarle AB. Y otro por acá que no es paralelo, le llamamos CD. Ahí está. Muy bien, que contiene también al punto de intersección. Ya. Se demuestra que estas rectas que voy a determinar por estos dos puntitos es paralela a esta recta que está aquí. O sea, ¿qué se cumple? Que si esto le llamo L1 y a este le llamo L2, entonces se demuestra que L1 es paralela a L2. ¿Y cómo lo puedo demostrar? Se hace esto siempre. Los puntos de corte de las circunferencias secantes se unen y a esta línea se le llama la cuerda común. Entonces, si este angulito, por ejemplo, mide phi, por el teorema que está acá, el interior es igual a su exterior opuesto, dígame, ¿este cuánto sería? Phi. ¿Por qué, profe? Porque tenemos acá un cuadrilátero inscrito. Ah, pero diga, profe, acá también tiene otro. Por supuesto que tengo otro. Mira acá hay otro. Y aplicas la misma propiedad. 7 phi, busca el opuesto y su exterior. Ahí está. Y te estoy demostrando que L1 es paralelo de 2. ¿Por qué? Porque acá se forma un par de ángulos alternos internos, lo que ustedes llaman la Z. Estos ángulos son iguales, por lo tanto son paralelas L1 y L2. Bien, jóvenes, resolviendo, ya vamos resolviendo los ejercicios de su separata, ¿ya? Primera pregunta, en este esquema tenemos un punto de tangencia, una tangente, una cuerda y una secante, ¿ya? Como dato tienes que el arco AB mide 150 y te piden el valor de ¿quién? De X, ¿ya? Piden el valor de X, ¿ya? Para empezar, tienes que hallar este arco. Y ese arco, ¿cómo se calcula? Como el doble de X, por el ángulo inscrito. Este ángulo de aquí se llama ángulo exterior, X más X, 2X. Pero, para la circunferencia relacionada, 2X, ¿qué me representa? Me representa la medida del ángulo semi-inscrito.
Porque nótese ya, que esto que está acá es una tangente. Por lo tanto, este arquito de acá, de T hasta A, vale el doble. Listo. Ahora tenemos todos los arcos de una circunferencia. ¿Cuánto van a sumar? Exactamente 360. Sumemos 4x más 2x. Muy bien, 6x. Y a ese le sumo ¿cuánto? 150. ¿Y esto lo cuánto equivale? A 360. El 150 pasa a restar, tienes ya 210 y luego, entonces, el valor de X te sale 35 grados. ¿Está bien? Muy bien, muchachos. Pasen a la pregunta número 3. El gráfico muestra a un ángulo recto con dos tangentes que han formado dicho ángulo, BP y BQ. ¿Ya? Esta es una secante, este es 10 grados, punto de tangencia, y te piden X. En este ejercicio solamente te piden X. Listo. ¿Cómo voy a resolver el ejercicio? ¿Ya? Ojo. Mira, nótese, ya, nótese que esta parte de acá, esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Esa parte, ¿ya? Corresponde todo esto a un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Este arquito que ustedes ven aquí vale el doble de ¿quién? El doble de X por el ángulo inscrito. ¿Está bien? Se duplica acá, llega al arco. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Ya. Recuerda que hemos hecho una parte teórica acá. El 90 del recto de aquí en B es un ángulo exterior y tiene que ver mucho con este arco. ¿Ya? Ambos son suplementarios, o sea que este vale 90, porque 90 más 90 te da 180. Nótese que 10 grados, ¿qué cosa me representa 10 grados? El ángulo exterior. ¿Por qué, profe? Porque este es una secante y este es una tangente. Mira, secante, tangente. Por lo tanto, 10 es un ángulo exterior. ¿Y a qué equivale el 10? A una semidiferencia. ¿Cómo se obtiene? Así. 90 menos 2x, ¿ya? Sobre 2. ¿Y cuánto vale eso? Muy bien. Entonces la respuesta será, muy bien, sale 35 grados. Exactamente igual que el problema 1. ¿Ya? Vamos a la pregunta número 5. Chequea bien la número 5. Tenemos dos circunferencias secantes de diferente radio. No explica que tiene radios iguales, son diferentes radios. Tengo una recta secante que contiene a dos cuerdas, AB y PQ. Luego se une el centro de una de ellas con B y el centro de la otra con P. Y te piden X. Tienes un dato acá arriba. Este dato, la medida del arco AB más la medida del arco PQ es 210. Una de las ideas para resolver siempre es colocar al arco como el doble de una variable. ¿Por qué razón? Porque si tú le pones 2 alfa, puedes trabajarlo como ángulo inscrito y sería la mitad de 2 alfa. Sacando la mitad, de aquí observas que alfa más beta, ¿cuánto sale? Exacto, 105. Y ahora, ¿cómo pretendo resolver ese problema? Ya, mira, chequea bien, ojo. Voy a prolongar, es una de las técnicas que tienen que aprender, de que son del ciclo anual. Prolonga hasta este punto, y por la propiedad número 1 tienes diámetro y tienes cuerda, traza esta cuerda
Y tú sabes que este ángulo, ¿cuánto mide? 90. Y justo aquí aparece un ángulo inscrito cuya medida, mira, si tú lo has puesto al arco AB 2 alfa, entonces ya puedes calcular el valor de este ángulo. 2 alfa ingresa como alfa. Igual sucede con el 2 beta. El arco PQ es 2 beta. Por lo tanto, hago el mismo proceso que hice anterior. Prolongo el radio PO' hasta este punto y luego trazo la cuerda y formo un ángulo recto. Por la propiedad, ¿no? Mira, diámetro, cuerda, 90. Y este angulito, ya, este angulito, justo está midiendo beta, la mitad. Listo, muchachos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si esta cuerda lo prolongo, es paralela con esta cuerda. Son paralelas. Quiere decir entonces que el valor de X, por una de las propiedades de ángulos entre paralelas, este X se calcula como alfa más beta sobre 2. ¿Está bien? Mira, paralelas, ángulo X, que es la suma de alfa y beta. ¿Está bien? Muy bien. Entonces es alfa más beta. ¿Y cuánto es alfa más beta? Exactamente 105. ¿Ya? Ese viene a ser la solución del ejercicio. Mira la pregunta número 6. A ver. Acá tenemos un triangulito inscrito en una circunferencia, dos alturitas, una de ellas prolongada hasta Q, y te dan como dato OH, que mide 4, y te piden calcular HQ. Esto se va a resolver de la siguiente forma. Traza AQ. Mire el ángulo de rebote, chequea. Teta. Este arco vale el doble de teta. ¿Está bien? El doble. 2 teta. Y este 2 teta rebota arriba, como ángulo inscrito. O sea que este angulito debe ser teta, la mitad de este arco. Y como este es 90 menos teta, 90 menos teta, este tiene que ser teta. ¿Y qué observas acá? Mira esto que está acá. ¿Qué observas ahí? Ese es un triángulo isósceles, mira. 90 menos teta, 90 menos teta. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en un isósceles, cuando trazas una alturita a la base, también es mediana mediatriz. Quiere decir que, muy bien, al ojo, ¿cuánto vale X? Claro. O si no, di que los triángulos son congruentes nada más. Y la respuesta es 4. Vean la pregunta número 8. Dice, según el gráfico, calcule la medida del ángulo ADM, siendo M punto medio de la diagonal AC, donde ABCD es un paralelogramo y la medida del arco TD 80 grados. Ya. Tenemos entonces como dato la medida del arco TD 80 grados y lo que piden, este es como dato por supuesto, piden la medida de un ángulo que se denomina, muy bien, que se denomina ADM. ¿No? Nada más. Ya. ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, en este ejercicio tenemos que trazar obviamente las diagonales, ¿no? Porque M es punto medio.
Mira, para obtener el punto medio de la diagonal AC, lo recomendable es trazar las diagonales, porque la teoría dice que las diagonales se cortan en el punto medio. M es el punto medio de la diagonal AC. Entonces, a ti lo que te piden es cuánto mide el ángulo ADM, que es X. Ya. Ahora, por teoría, como es paralelogramo, esta recta con esta recta son paralelas. Son paralelas. ¿Por qué? ABCD es un paralelogramo. Teoría, además, si son paralelas, el arco AB debe medir igual que el arco TD. Como el arco TD es 80 grados, entonces este arquito también vale ¿cuánto? 80 grados. Y por lo tanto, ya tú te imaginas al ojo cuánto te va a salir el valor de ¿quién? De X. X es la medida de un ángulo inscrito. ¿Y cuánto vale eso? Claro, exactamente 40 grados. Y ese viene a ser la solución del problema. Mira la pregunta número 9. ¿Qué se tiene ahí? Se tiene dos circunferencias tangentes exteriores, una tangente común exterior, una bisectriz del ángulo ABP y P punto de tangencia, tanto R como Q también. Dato, el arco AB mide 100 grados y te piden calcular la medida X. Bien, primer paso. Prácticamente el problema te invita a que tú prolongues estas líneas. ¿De acuerdo? Y tú tienes que saber ya, porque se te enseñó la teoría, acaba de enseñar la teoría en esta parte. Recuerda. Todos saben que este vale 2x, ¿sí o no? Por el ángulo inscrito, ¿verdad? El arco vale 2x. Recuerda que este ángulo, ¿cuánto era? Según la teoría que hemos hecho, vale 2x. ¿Por qué? Porque este angulito con esto suman 180, por lo tanto tiene que ser 2x. Ahora, como tenemos un arco de 100 grados, no lo vas a poder trabajar al menos que tú traces la cuerda AT. Trazas la cuerda AT y este angulito mide 50 grados. Pero como este ángulo es teta, este arquito va a ser 2 teta, de A hasta T. Y por lo tanto el ángulo seminscrito, ¿cuánto va a ser? La mitad de 2 teta. O sea, ¿cuánto? Solamente teta. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? Mira, este puntito que ha sido determinado, vamos a llamarle L. Chequea una figura triangular, por supuesto, que a continuación lo voy a dibujar. Mira esto. A ver. Mira el triángulo TBL. Ahí está. Este ángulo es teta. Entonces este ángulo es 50 más teta. Mira. Mira, mira. ¿Ves? Teta más 50. Y aquí tenemos el famoso 2x. ¿Qué cosa notas a continuación? Mira. Mira, por favor, ese triangulito. Es cierto que puedes calcular este ángulo al ojo, porque este ángulo más este me da teta más 50, por lo tanto, ¿esto cuánto mide? 50. Y entonces, 2x sería 130, por lo tanto, la respuesta, ¿cuánto sería? Muy bien, 65 grados. ¿Ya? Excelente. Mira la pregunta número 10, que ya tienen ahí dibujado. Dice, dos circunferencias tangentes exteriores en B, punto A, punto de tangencia de esta recta,
Te dan como dato el arco CD que mide 120 y te piden X. ¿Cuánto vale X? Ya. Vamos a resolverlo de esta forma, ya, mira, chequea bien, ¿eh? Voy a llamarle alfa y voy a llamarle beta. ¿Estamos o no? Por lo tanto, en la resolución, ¿qué cosa tengo que afirmar? Alfa más beta más X, ¿cierto? ¿Cuánto suman alfa más beta más X? 180 grados. ¿Eso qué quiere decir, profe? Que solamente necesito de alfa más beta. Si encuentro alfa más beta, encuentro X. Entonces, 120, ¿cómo lo va a trabajar? Lo va a trabajar así, mira. Este arquito ya lo conozco. Vale 2 beta. ¿Te diste cuenta o no? 2 beta. Ahora, por el punto B, le voy a trazar una tangente a ambas circunferencias. Ahora, por teorema del capítulo anterior, este ángulo vale lo mismo, alfa. Y el ángulo que ustedes tienen acá es un ángulo semi-inscrito. Chequea bien todo esto. Mira, donde estoy pintando. ¿Te diste cuenta? Acá hay un arco grande, 2 beta más 120. Mira, 2 beta más 120. Entonces, este ángulo de acá debe ser la mitad de este arco, o sea, beta más 60. Ah, entonces 7 es beta más 60 y alfa suman 180, al ojo te das cuenta que alfa más beta es 120. Ah, y ya te salió, ¿no? 120 mándala a restar. ¿Y cuánto vale X? 60 grados. ¿Ya? Y esa viene a ser la solución del problemita. Mira la pregunta número 12. Es una pregunta deco, ¿ya? Dice lo siguiente, ¿no? Vamos a pintar acá, por ejemplo, el círculo que corresponde a la circunferencia más pequeñita. Dice ahí, un ingeniero, este problemita, construirá un parque circular y una pileta también circular. Para ello instalará tuberías como se muestra en el gráfico. Si 2 teta menos beta es 220, te piden calcular la medida del arco X. Ya, eso es todo. Entonces, lo primero que harías tú es esto, ¿no? Como este arco es beta, que pertenece a la circunferencia mayor, ¿cuánto vale ese angulito? Vale beta sobre 2. La mitad, pues, ¿no? La mitad. Ya. Ahora, también tú sabes, con respecto a la circunferencia que está pintado su interior de amarillo, ¿qué teoría sabemos al respecto? Ya, podemos hacer esto rápidamente para no incluir variables. Este arquito con beta medio son suplementarios, suman 180. Entonces, ¿este sería cuánto? Ah, pues puedes ponerle 180 menos la mitad de beta. Nada más. Ya luego lo sumas en la circunferencia chiquita. ¿Todo esto cuánto suma? 360. ¿Ya? A ver, sumamos teta más X, que es este arquito chiquito. Y a ese le sumas 180 menos beta medios. ¿Eso cuánto te da? Muy bien, 360. ¿Ya? A ver, sigamos resolviendo. El 180 pasa a la restar. Te va a quedar teta más X menos beta medio igual a 180. Multiplícale por 2. 2 teta menos beta más 2X igual a 360. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Reemplazar nada más. ¿Cuánto es esto? Según dato. Ahí está. 220. 220 pasa a la restar, te queda 140 y al final X te va a salir ¿cuánto?
Muy bien, muchachos. 70 grados sexagesimales. Mire la pregunta número 13, es una pregunta de ECO también. Dice lo siguiente: un grupo de estudiantes construye un aro con un tubo y están hablando de este problemita y lo forran con papel de seda para luego colocar cintas de papel como muestra el gráfico. Calcule el valor de teta. Ya. En el gráfico se observa que este arco AB, aunque le estoy colocando recién los puntos, mide 80. ¿Ya? Vamos a poner acá C, D y E. 80 grados hexagesimales. 3 tetas, 180 menos 4 tetas, piden el valor de teta. Yo sé que todos ustedes han hecho esto, han trazado BE, por dos motivos. Para encontrar este angulito inscrito que vale la mitad de 80, o sea, ¿cuánto? 40. Y además, obtener un cuadrilátero inscrito. Porque este cuadrilátero que estoy pintando su interior es cuadrilátero inscrito. ¿Y qué propiedad se conoce? Que el ángulo B opuesto a 180 menos 4 teta, ambos son suplementarios. Entonces es obvio que esto debe ser 4 teta. Para que al sumar, ¿cuánto me dé? 180. Pero al final, todo resulta el ejercicio en el triangulito que estoy mostrando. Aquí, 3 teta más 4 teta más 40, ¿cuánto suman? 180. Entonces sería 7 teta más 40, 180. Y el 40 manda a la restar 140. Y al final, muy bien, esa es la respuesta del problema. 20 grados nada más, ¿ya? Mira la pregunta número 14, ¿ya? Tiene dos circunferencias tangentes exteriores en este puntito. Tienes acá un par de triangulitos cruzados. Tienes acá dos líneas que salen. El arco BM dice que mide 40. El arco NC 60. Te piden X. Miren, jóvenes, se supone que esto es 20, ¿no? ¿Por qué? Por el ángulo inscrito. Ustedes entienden eso inmediatamente, ¿sí o no? ¿Ya? 20 grados, muy bien. ¿Y qué tenemos en este lado? También lo mismo. Como el arco mide 60, entonces yo puedo advertir que esto vale ¿cuánto? 30. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Según teoría que hemos hecho nosotros en clase, esta propiedad, este arco vale lo mismo que todo este arco. O sea, vamos a ponerle a ver, un puntito T. Ya. El arco AT es la misma que el arco TC. Ah, y si es la misma, este angulito vale lo mismo que este angulito. Mira, este arco es la misma que este arco. Entonces, sus inscritos son iguales. Ya, profe. Entonces, ¿qué significa? Hay una Z. Quiere decir, quiere decir, quiere decir que esta recta, si usted la prolonga, es paralela con esta recta. Son paralelas. ¿Y cómo se obtiene el valor de X? Por la propiedad que hemos aplicado en el ejercicio anterior, al inicio. Como son rectas paralelas, el ángulo X equivale a la suma de 20 más 30. Nada más. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuánto sería? Muy bien. 50 grados. Mire la pregunta número 15. Parecido al problema anterior, ¿cierto? 100 grados, 120 grados, un par de cuerdas que se cruzan formando un ángulo cuya medida X te piden calcular. Entonces, lo que tenemos que hacer es unir o AF o CD, cualquiera de ellos, ¿ya? Vamos a unir a ver AF.
¿Y qué sucede ahí? Mira, chequea bien. Acá se forma un cuadrilátero inscrito de color amarillo. Mira, ya le he pintado el interior de amarillo. Ahí está. ¿Cómo son los ángulos opuestos? Suplementarios. Entonces esto mide 80. Pero también hay otro cuadrilátero inscrito. Mira acá. ¿Cuál es ese cuadrilátero inscrito? AFD. También es inscrito. Donde este ángulo es 120, ¿dónde estaría su opuesto de 120? Estaría acá. Y este ángulo con el otro opuesto son suplementarios. Entonces, si este es 120, ¿este cuánto sería? 60. Y ya está resuelto el ejercicio. Solamente en este triangulito, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sumar los angulitos a 180. Entonces 60 más 80 más X, ¿cuánto te da? Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? ¿Ah? Claro, 40 grados. Muy bien, muchachos.